buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 11 de junio, en el cual se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Así que este día, ese es nuestro tema. Vamos a estar aprendiendo acerca de cómo prevenirlo, cómo se manifiesta, cuál es el manejo, el diagnóstico, en fin, todo lo que podamos aprender respecto al tema y, por supuesto, solventar las dudas que ustedes tengan con nuestros especialistas. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes son los que están este día conmigo. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce el líquido para el semen. Este tipo de cáncer es común en edades avanzadas y es raro que se presente en menores de 40 años. Los factores de riesgo de desarrollarlo incluyen tener más de 65 años de edad e historia familiar. Los síntomas pueden incluir problemas para orinar, como dolor, dificultad para iniciar o detener el flujo de orina o goteo, dolor en la parte baja de la espalda o al eyacular. Para diagnosticar el cáncer de próstata, su doctor podría hacer un tacto rectal para buscar algún bulto o cualquier cosa fuera de lo normal. También podría pedirle realizar un análisis de sangre de antígeno prostático específico. Estos análisis también se realizan en los exámenes de detección, los cuales intentan diagnosticar el cáncer antes que usted tenga síntomas. Si los resultados son anormales, usted puede necesitar otros exámenes como una ecografía, una resonancia magnética o una biopsia. El tratamiento del cáncer de próstata suele depender de la etapa del mismo. Esto se determina sabiendo cuán rápido está creciendo y cuán diferente se ve el tejido alrededor de la glándula. Los hombres tienen varias opciones de tratamiento. El mejor para una persona puede no ser el mejor para otra. Estas opciones pueden incluir solo una observación cuidadosa y vigilancia médica sin tratamiento, cirugía, radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. Para conocer más detalles del tema, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros invitados de ahora nos darán los mejores consejos. Muy bien, y recuerde que tenemos para usted abierto nuestra línea de WhatsApp y también nuestro Facebook, donde puede usted hacer las preguntas que tenga respecto al tema para que nuestros invitados las puedan solventar. Ahí lo tiene, 6007-0715 es nuestro número de WhatsApp, así que sus dudas por ahí las puede hacer llegar. Bueno, ¿quiénes nos acompañan este día? Patólogo, el médico que no tiene cara, pero es importantísimo, es el que da el diagnóstico, el patólogo. Así que nos acompaña el doctor Pablo Escobar. ¿Cómo estamos, Pablo? Hola, muy bien, gracias. Aquí no tiene cara frente al paciente, ¿cierto? No tenemos cara del paciente, pero a través del microscopio pues ayudamos con el diagnóstico, siempre en un equipo multidisciplinario, y el cáncer de próstata no es la excepción. Así que bienvenidos a toda la población salvadoreña, espero que se queden con nosotros y que todo sea de utilidad. Buen provecho si almuerzan en este momento. Y definitivamente que la gente va a querer preguntar mucho, porque primero van a decir, bueno, sí, realmente nunca vemos al patólogo, pero qué importante es. Así es. Bueno, y por supuesto tenemos con nosotros este día al doctor Fidel Campos, oncólogo, radioterapeuta. ¿Cómo está, Fidel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por tomar este tema tan importante para la población, que espero que les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias por su tiempo. Y por supuesto, ¿quién nos va a hacer el diagnóstico? La uróloga. En esta ocasión que nos acompaña la doctora Aida Giudice. ¿Cómo estamos, Aida? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por tenernos, muchas gracias por sintonizarnos y pues vamos a ver en qué podemos ayudarlos este día en cuanto al cáncer de próstata. Pues definitivamente que va a ayudar en mucho. Mire, y esto es importante porque muchas veces los hombres, dentro de lo que vamos a estar hablando, es el mito famoso de que no quiero que me examine porque si me van a hacer un tacto rectal y que no quiero que sea un hombre. Bueno, mire, hay uróloga mujer. Así que también ahí tiene el otro lado del profesionalismo también en una mujer. Bueno, hablemos un poquito qué es el cáncer de próstata y para qué sirve la próstata, porque mucha gente todavía se pregunta eso, ¿para qué me sirve la próstata? Obviamente no a mí porque soy mujer, pero los hombres, ¿para qué les sirve la próstata? Bueno, la próstata tiene varias funciones, entre ellas ayuda un poco a la continencia urinaria, produce fluidos que se mezclan y que al final son eyaculados en el semen, produce ciertas sustancias que ayudan a nutrir los espermatozoides y básicamente pues esas son las funciones en general de la próstata, ¿verdad? Como tú mencionaste, Elisa, pues solo los hombres tienen próstata, ¿verdad?
Normalmente un hombre joven pues tiene una próstata alrededor de los 20 gramos y esa va creciendo conforme la edad y algunos factores, y su crecimiento depende de la hormona testosterona, que es la hormona masculina que le da los caracteres sexuales secundarios a los hombres, ¿verdad? El crecimiento de la próstata no necesariamente está relacionado con el cáncer, o sea, no porque un hombre tenga una próstata grande tiene por fuerza que tener cáncer, ni tampoco significa que porque la próstata sea chiquita no tiene riesgo, es independiente una cosa de la otra. Por lo mismo es que los síntomas prostáticos, o sea, el no poder orinar, la dificultad, el ardor, no son síntomas que se puedan relacionar al cáncer. No es cierto que cuando el paciente no puede orinar o le cuesta, tiene cáncer, o que cuando el paciente no siente nada, no tiene cáncer. Eso es algo que hay que quitarse de la cabeza. Por eso es que existe el famoso examen de la sangre y el famoso tacto rectal, porque es un tamizaje, o sea, una búsqueda. Estamos buscando pacientes que puedan tener cáncer de próstata y que no tengan ningún síntoma hasta ese momento. Muy bien, entonces, importantes conceptos que tiene que rescatar usted en casa. Número 1, las mujeres no tenemos próstata, es un órgano que solo lo tienen los hombres. Y número 2, el hecho de que esté pequeña, es decir, que no esté aumentada de tamaño, no quiere decir que no pueda tener cáncer o alguna enfermedad en la próstata. Ya habiendo tocado eso un poco, quisiera que Fidel nos ayude con cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de próstata. Bueno, en cáncer de próstata es importante que sepan, hace algún tiempo se hablaba de que la herencia no tenía tanta importancia y la herencia se veía más en mujeres, por ejemplo en cáncer de mama o en cáncer de ovario, pero hoy en día se sabe que también el cáncer de próstata tiene algún grado de herencia o genéticamente puede estar predispuesta una persona para poder padecerlo. Entonces es importante que si hay familiares que tengan cáncer de próstata, es mucho más importante que ellos, descendencia, vaya y consulte a tiempo. El cáncer de próstata es una enfermedad que hay un porcentaje bien alto de hombres que lo va a presentar y por eso, como bien decía la doctora, se hacen pruebas de tamizaje y no se espera que hayan síntomas. Se hacen pruebas a partir de los 40 años porque es la época en la que pueden empezar a ver algunos indicios o se puede detectar que hay el cáncer de próstata. Y en adelante, porque los pacientes pueden aparecer desde los 50 años y frecuentemente en los 60 años con el problema de cáncer de próstata. Entonces, si dentro del grupo familiar ha habido antecedentes de problemas de cáncer de próstata, es mucho más relevante que esos hombres de ese grupo familiar estén mucho más pendientes de sus chequeos, de hacerse los exámenes. Fuera de eso, otros factores de riesgo para presentar cáncer de próstata no hay más que ser hombre, porque a la mayoría de hombres les puede pasar, y obviamente la edad. A partir de, como decía, los 50 años es cuando puede aparecer, pero se recomienda que los estudios se comiencen a hacer desde los 40 años, porque es la época en la que pueden empezar a aparecer algunos indicios y además es la época en la que partimos de que y esperamos que todo esté normal. Entonces, de ahí en adelante, a la hora de estar haciendo los exámenes de manera periódica, que por lo general es cada año, se puede detectar pequeños cambios que no estaban desde el principio, que todo estaba perfectamente normal, y esos cambios son los que se van identificando y así es como se pueden encontrar y detectar enfermedades tempranas. Muy bien, bueno, recuerde, si usted tiene preguntas, por favor hágalo a través de nuestra línea de WhatsApp, ahí la tienen nuevamente, el 6007-0715. Por favor, no llame a través de la línea de WhatsApp, únicamente escríbanos o mándenos nota de voz. Y ya tenemos la primera pregunta para poderla responder justamente en vivo acá con nuestros invitados. Nos dice Ronald, ¿la Viagra produce cáncer de próstata? Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece interesante. A ver, vamos a ver, Aida. Bueno, en realidad no se ha asociado directamente ningún tipo de medicamento a la producción del cáncer, ¿verdad? Como mencionaba el doctor hace un momento, pues el principal factor es el genético, el hereditario. Se ha comprobado que los familiares de personas que han padecido de cáncer de próstata pues tienen un porcentaje aumentado de padecerlo. Hay algunos otros factores como la dieta y algunas cosas, pero en realidad no se puede asociar que ningún medicamento que se ocupe para la disfunción eréctil
sea la marca que sea, pues está asociado al cáncer de próstata. Ningún sildenafil está asociado a esto. Bueno, entonces, y ningún medicamento. Vamos a ver, Pablo, ¿cuántos tipos de cánceres o hay una clasificación realmente grande a nivel de próstata? Muy bien, es una pregunta bastante técnica. El cáncer de próstata como tal es el carcinoma, es la neoplasia que se origina en las células epiteliales que recubren los ductos o túbulos de la próstata. Pero también podemos tener otro tipo de lesiones mucho menos frecuentes en la glándula prostática como tal. Y ahí podemos describir linfomas incluso, podemos tener sarcomas, que son tumores de partes blandas, porque la próstata tiene también tejido de sostén, tejido estromal. Ahora bien, el más importante es el carcinoma de próstata, y para este hay una clasificación que debe su nombre al médico que la describe por primera vez, que ese fue el doctor Gleason, y entonces conocemos la escala de Gleason. Eso es muy importante para toda la teleaudiencia, que cuando tengan en su poder un reporte de biopsia, debe de incluir qué grado de Gleason tiene, porque eso se asocia directamente al pronóstico y a la terapéutica que nuestro paciente debe de seguir. En la escala de Gleason va del 0 al 10 por orden académico, pero no puede existir un adenocarcinoma grado 0. El menor que podemos tener es grado 2 y de ahí en adelante. Eso se asocia con tener un adenocarcinoma de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado de malignidad, siendo el grado 10 el de mayor grado de malignidad. El adenocarcinoma de próstata tiene una característica especial, que viaja alrededor de los nervios. Entonces es importante saber si el adenocarcinoma que está padeciendo nuestro paciente tiene predilección por viajar en los nervios. De ahí todos los exámenes de seguimiento que deben de acompañar el estadiaje de nuestro paciente. De eso creo que vamos a hablar en la siguiente cápsula y damos espacio a nuestros anunciadores. Excelente, Pablo. Muy bien, bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Hay que ir a una unidad médica a que le hagan el examen de próstata después de los 40, me imagino. Hacerse un chequeo personal uno, ¿verdad? Bueno, menos en mi caso, yo que tengo más de 50 y así lo hago. Me siento un poco raro de las vías urinarias, me voy a hacer un examen de orina o voy al seguro social. Un chequeo anual sería importante para determinar si hay o no hay cáncer y obviamente alguna sintomatología que se pueda presentar. Por medio de veces de la unidad de salud nos dan a veces un poco de comprensión de eso, ¿verdad? De que uno debe de cuidarse. Sí, claro, cuando uno siente un síntoma, pues va, ¿verdad? Rápidamente a la unidad de salud para que eso no sea un poco más difícil después, ¿verdad? Bueno, eso observándose periódicamente. El guamido de los otros se pone más grande, le sale un chiposte, empieza a tener migiciones dolorosas como que fuera mal de orín. Hay que hacerse un tacto usted. Vamos al urólogo o al oncólogo, dependiendo. Miren, la mayoría de los hombres no lo hacen. ¿Sabes por qué? Por miedo. Por miedo a que te digan, mira papá, ya tenés células cancerosas, y a la mayoría de los hombres ahora tengo 65 años, tengo mis exámenes regulares. Fíjense que estamos siempre muy agradecidos con todas las personas que responden al sondeo y realmente aquí la conclusión siempre, el miedo puede ser la causa al final, o el miedo o la pena en el caso de las mujeres y también en el caso de los hombres puede ser la causa de un diagnóstico tardío, ciertamente, porque ningún examen de sangre va a sustituir el tacto rectal, ¿cierto, Aida? Así es, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Son dos complementos, el tacto rectal y el examen de sangre. Esas son las dos indicaciones que existen para tomar una biopsia de próstata, que es el siguiente paso. Un examen anormal o un tacto rectal anormal.
el 1% de los cánceres de próstata tienen exámenes de sangre completamente normales. Y cuando uno toca la próstata, uno lo que busca es nódulos, si está dura, si está móvil. Eso no nos lo puede decir un examen de sangre. Entonces es importante que no lo obviemos. Existe mucho tabú, muchas molestias, muchas preguntas. Las más frecuentes son ¿cuánto dura? Pues es una cuestión de rápida, ¿verdad? El urólogo, que digamos que es el más idóneo en este caso para hacer un tacto rectal para cáncer de próstata, pues se tarda unos segundos, ¿verdad? Es un examen corto, es un examen molesto pero no doloroso, no tiene ninguna consecuencia posterior, ¿verdad? No hay sangrado, no hay estreñimiento ni ninguna otra cosa que cualquiera de las personas que nos están viendo se pudieran imaginar, ¿verdad? Es confidencial, pues uno tampoco anda contándole a todo el mundo, y es complementario y muy importante, porque como les explicaba, pueden haber exámenes de sangre normales, contactos rectales anormales, y si nosotros lo obviamos, pues podemos obviar un cáncer. Estaríamos obviando un cáncer. Bueno, estamos recibiendo bastantes preguntas, esperamos poder resolver la mayoría o todas. Vamos a comenzar por la primera que tenemos acá. Nos dice: ¿qué significa una PSA de 1.6 nanogramos por ml? Nos lo dice Ricardo, él nos ve en televisión de San Salvador. Bueno, un saludo, Ricardo. No nos dice la edad, pero tenemos una PSA de 1.6. A ver, ¿qué le vamos a decir? Como expliqué hace un momento, está dentro de los rangos normales. Si ustedes se fijan en su examen, pues dice entre 0 y 4 nanogramos por ml. Sin embargo, aquí hay que hacer una distinción bien importante, porque si tenemos un tacto rectal anormal, puede existir algo. También tenemos que ver las variaciones, así como decía el doctor Castro en el segmento anterior. Si, por ejemplo, nos va aumentando muy rápido, el doctor Campos, si nos va aumentando muy rápido, si se nos duplica o no, aunque esté dentro de los rangos normales, puede existir. Entonces, no solamente es de que le tomen un examen y que le digan está normal, hay que saber interpretarlo, y eso es un error muy frecuente, porque a veces los toman las personas que no manejan. Perdón, Aida, ahí tenemos la edad del amigo de Ricardo, 55 años nos dice. Según la edad, pues digamos que a grosso modo está dentro de lo normal, ¿verdad? Sin embargo, como le explico, hay que hacerle un tacto rectal, hay que ver sus síntomas, y hay que ver, como decía el doctor, si tenía uno previo para ver si no ha cambiado o ha variado. Pero dentro de lo que podemos ver ahorita, pues está normal. ¿Cada cuánto se tiene que realizar, Ricardo, por ejemplo, el examen de sangre y el tacto rectal? Idealmente es cada año, ¿verdad? Pero eso también va a depender mucho de digamos que el récord que usted tenga con su urólogo, ¿verdad? Porque a veces uno individualiza los casos. Si tenemos una persona que durante mucho tiempo ha tenido PSAs estables, tactos rectales normales, pues podemos ir espaciando un poco más, pero eso va a depender de cada paciente. Muy bien, tenemos otra pregunta para que podamos ayudar a nuestros televidentes. Tratemos de responder la siguiente. Nos dice Jolie Morán, me dice: bendiciones, ¿cómo se puede detectar el cáncer de próstata sin hacer un examen? Muy bien, Pablo, ahí te voy a dejar a ti esta pregunta. Bien, sin hacer un examen, vamos a englobar lo que significa un examen. Lo más importante en cualquier enfermedad es el examen físico, el examen médico. La historia clínica de cada paciente es vital para determinar si tenemos o no factores de riesgo, como los que se han mencionado acá, y ver si hay predisposición a una lesión. Sin examen no es tan fácil de determinar, es decir, no hay una bola mágica que nos diga este paciente puede o no tenerlo. Podemos hacer presunción o sospecha diagnóstica. Sin embargo, hoy día la tecnología, la ciencia ha caminado a pasos agigantados, y a Dios gracias, en nuestro territorio ya podemos tener u optar por formas menos invasivas. El tacto rectal, como bien lo explicaba la doctora, es una cosa de pocos segundos para determinar cualquier anomalía, aumentos, durezas, es decir, cuál es la consistencia de la próstata. Y el PSA es en sangre, y hoy hay un nuevo examen que se hace en sedimento urinario.
Por sus siglas en inglés no es PSA, sino que es PCA3. Ese se hace en sedimento urinario, pero para ese requiere también un masaje prostático previo. Con la muestra en el sedimento urinario se obtiene y se ha hecho una correlación, esto es con metaanálisis, ¿verdad? Se ha hecho una correlación que los pacientes que tienen este marcador elevado pueden tener alta predisposición a cáncer, ¿verdad? Eso es algo bastante nuevo. También no quiero dejar en la idea de los televidentes una confusión. El BRCA, que se ha asociado mucho, el BRCA, para cáncer de mama, también ha demostrado predilección en hombres para cáncer de próstata. Y esos son exámenes, si bien es cierto que tienen algún costo económico, que pueden estar al alcance pues, de nuestra población salvadoreña. Así que pues sin exámenes no es tan fáciles, pero tenemos una gran gama de herramientas con las cuales determinar y hacer un diagnóstico precoz y oportuno de todo tipo de lesión. El cáncer es curable, cualquier tipo de cáncer es curable. Siempre y cuando se diagnostique temprano. Es correcto, no le tengamos miedo al cáncer, sino más bien combatámoslo. Así es. Ahora, Ida, ¿quieres complementar eso? Porque me imagino que hay un protocolo y no sé si este examen que mencionó por último Pablo también ya lo tenemos disponible en nuestro país. Sí. El PCA. Sí, yo lo que creo que todavía no sé si está disponible en todos los lugares, pero por lo menos en los lugares más frecuentes pues aún no está disponible. Sí quiero aclarar una cosa, y es que la mayoría de pacientes andan buscando opciones para evitar el tacto rectal. Y es bien importante lo que dijo el doctor Escobar. Para hacer este examen en orina hay que hacer un masaje prostático. Eso quiere decir que siempre hay que hacer un tacto rectal, pero este sí dura más tiempo porque uno tiene que masajear, o sea, hay que estimular la próstata con el dedo. Entonces, si el paciente lo que está tratando de evitar es el tacto rectal, pues este no es lo ideal. Ahora, es cierto, ¿verdad? El doctor Escobar tiene razón. Ahora hay otras tecnologías que nos ayudan y nos asocian, pero siempre hay que hacer un tacto rectal. O sea, que sea en orina no significa que no vamos a hacer el tacto rectal. O sea, no se salva. No, Y además la otra cosa que antes era tacto rectal, pero si me estás hablando de masaje prostático, quiere decir que es un tacto rectal que a lo mejor no va a durar segundos. No, es más largo, ¿verdad? Tiene una técnica cómo se hace. Y la otra cosa que quiero aclarar también es que el diagnóstico de cáncer de próstata siempre es histopatológico. Nosotros como médicos podemos sospechar. El examen de sangre nos orienta a que puede haber un cáncer, el tacto rectal nos orienta a que puede haber un cáncer, pero lo que sigue es una biopsia. Esa biopsia se toma transrectal, se toman unas muestras y se las mandamos al doctor Escobar. El doctor Escobar es el que nos dice, aquí está, nos da la escala de Gleason, nos dice unas características, ¿verdad?, que son necesarias para que nosotros, como profesionales urólogos, decidamos, dependiendo de lo que él nos da, qué tratamiento es el que le vamos a ofrecer al paciente. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta, por favor, para que podamos ir avanzando y abarcar la mayor cantidad de preguntas. Tenemos, buen día, soy Ricardo y mi madre murió de cáncer de mama. Tengo 55 años y pregunta, ¿tengo riesgo de cáncer de próstata? Fidel, ¿nos puedes ayudar ahí? Bueno, como mencionaba y ya también los colegas lo han hecho, el cáncer de próstata sí tiene un componente hereditario. Entonces, no necesariamente porque incluso una madre que tenga cáncer de mama no significa que su hija va a tener cáncer de mama. Pero sí hay grupos familiares donde si ya vemos algunos miembros del grupo familiar que tienen diferentes tipos de cáncer, no necesariamente tiene que ser el mismo, sí tienen riesgo los demás descendientes de poder tener algún tipo, y vale la pena en esos casos, cuando ya se nota que hay diferentes miembros que están con cáncer, hacer un estudio genético para poder estar seguros que en ese grupo familiar está habiendo una herencia de problemas de cáncer. Entonces, no necesariamente, y eso no se cumple en todos los tipos de cáncer, que no porque una madre tuvo algún tipo de cáncer, el resto están condenados a tener cáncer. No es así, pero sí hay que poner atención en grupos familiares donde hay diferentes miembros con cáncer. Muy bien, bueno, entonces ahí lo tiene Ricardo, de todas formas tiene 55 años, es hombre, tiene próstata, así que le toca cuidarse y buscar todos aquellos factores de riesgo que pueda tener.
Bueno, pero ¿cómo superamos el miedo a esa evaluación por el urólogo y esos prejuicios al examen? Porque muchas veces no es ni siquiera miedo, sino que aquel prejuicio. Pero para eso nos ayuda la licenciada Carla Pineda, psicóloga, en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Carla Pineda, soy psicóloga y ahora vamos a conversar un momento sobre los prejuicios del examen de próstata. Se manejan muchos prejuicios sobre el examen de próstata. Muchas veces sobre el examen de próstata se maneja muchísimo miedo y vergüenza en cuanto a la forma que es realizado este examen, en cuanto al tacto rectal, ¿verdad? Es bien importante que las personas conozcan también los beneficios de realizarse este examen, ya que es un examen de tipo preventivo. Uno de los miedos puede estar asociado principalmente a la vergüenza y al hecho de pensar que este examen puede ponerlos vulnerables en cuanto a su masculinidad y afectar esta de alguna manera. Otro factor que le causa mucho miedo también pueden ser los efectos al resultado del examen, ¿verdad? Cuando se sabe que si hay un resultado positivo, el tratamiento como parte de los efectos secundarios podría suceder incontinencia o disfunción eréctil, verse en una momentánea inhabilitados para tener relaciones coitales, incontinencia también, y ellos ver afectada su masculinidad de esa forma, su autoestima, y podrían ir teniendo también una desestabilización en sus relaciones de pareja. Para poder prevenir o ayudar a quitar todos estos prejuicios, es súper importante que consulten con su médico de confianza, que se informen en cuanto a los beneficios de la prevención, que tomar en cuenta lo importante que es su vida, tomar conciencia de eso y desestimar de esta forma todas estas creencias y mitos que se manejan de una forma social y común, que todo el mundo nos cuenta que fue vergonzoso, y las consecuencias del tratamiento. Deben quitarse el miedo de preguntar, ser sumamente curiosos y preguntar si el miedo es a cómo va a ser el examen o si el miedo va a ser en cuanto al tratamiento que puede conllevar un resultado positivo. Bueno, amigos de Salud TV, mi nombre es Carla Pineda, soy psicóloga y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy bueno, buen provecho usted que está almorzando, y nosotros continuamos con nuestro programa. Vamos a hacer un alto a la respuesta de sus preguntas porque quiero que evaluemos cómo estamos con la población, con nuestros mitos, pero luego vamos a seguir respondiendo todas esas incógnitas y esas dudas que ustedes tienen. Veamos el primer mito en relación al cáncer de próstata. Nos dice: la actividad sexual aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Eso es un mito bastante frecuente. Vamos a ver, Aida. No realmente, lo que puede aumentar es si nosotros tenemos mucha actividad sexual y que no sea protegida, podemos adquirir enfermedades de transmisión sexual, y la inflamación de la próstata o toda la parte inflamatoria sí se ha demostrado que podría predisponer o aumentar el riesgo de cáncer, pero así como tal, por tener un aumento de la actividad sexual, pues no realmente. O sea que realmente el punto acá es la cantidad de compañeras sexuales con las que estamos teniendo relaciones, y si es desprotegido, ¿sí? Así es. Muy bien, no tanto la actividad sexual en sí, si es con una misma pareja, por ejemplo. Bueno, veamos el siguiente de los mitos. El siguiente nos dice: los tratamientos del cáncer vuelven a los hombres impotentes. Otro mito importante. Vamos a ver, Fidel, ¿esto es cierto o es falso? Bueno, en parte es cierto, porque hay algunos tratamientos, si el cáncer de próstata está avanzado, que van a llegar a eso. Por eso es que siempre nuestra recomendación es encontrarlo temprano, porque si se encuentra temprano, entonces podemos evitar en gran medida que un paciente tenga secuelas por el tratamiento, que es lo que muchas veces puede suceder. Entonces, por eso repetidas ocasiones, y escuchen que lo decimos a cada rato, que es importante detectarlo a tiempo. Van a ser curables y además las secuelas o las molestias por el tratamiento van a ser menores.
Bueno, pero definitivamente entre impotencia, que a lo mejor se puede encontrar una solución, a morirse por un cáncer no diagnosticado o diagnosticado tempranamente, definitivamente creo que todos sabemos cuál es la elección. Bueno, veamos el siguiente de nuestros mitos. Este nos dice, el cáncer de próstata solo se da por herencia, Pablo. Muy bien, lo hemos mencionado anteriormente, la herencia es muy importante, pero también existe lo que en medicina llamamos casos esporádicos, es decir, pacientes que no tienen ninguna historia familiar de cáncer y que son pacientes que debutan o es el primer ser dentro de un árbol genealógico que presenta el cáncer. Hay que recordar que este tipo de lesiones nacen incluso en lo que conocemos como epigenética, es decir, ya lo traemos muchas veces de fábrica, como decimos, ya en nuestra carga genética ya vienen algunas pérdidas de material genético, ganancia de material genético, alteraciones o aberraciones, que para eso pues nos tienen a todos este equipo multidisciplinario a su pedido para poderle ayudar en esa génesis y en ese diagnóstico. Muy bien, entonces sí tiene un factor importante genético, pero no solamente. No solamente. Siempre se pueden dar casos esporádicos. Es Muy correcto. Bien. Veamos el siguiente. Este es importantísimo. Este nos dice, si yo no tengo síntomas, no existe cáncer de próstata. A ver, Aida. No, eso es completamente falso. Incluso el cáncer de próstata no da síntomas hasta que ya está avanzado, hasta que ha avanzado a otros órganos y nos da dolor, molestias, pero inicialmente no da síntomas. Muy bien, puede no dar síntomas. Por eso es tan importante que usted respete esos controles que debe tener como hombre sano. Siempre asistir a esos controles, vigilar sus factores de riesgo y cuidarse mucho. Veamos el siguiente de nuestros síntomas, de nuestros mitos este día. Otro muy importante, dice que la radioterapia causa daño en los órganos cercanos. A ver, Fidel. Bueno, este otro es igual como mencionaba en el anterior. La radioterapia es uno de los tratamientos que se usa con bastante frecuencia para tratar el cáncer de próstata. Cuando se encuentra en etapas tempranas es posible hacer un tratamiento de radiación que es bastante localizado y no afectar los órganos que están alrededor, o solamente hacer algún tipo de efectos que no son efectos severos y que se pueden después reponer con algunos cuantos días o a veces semanas después del tratamiento. Pero si tenemos un cáncer que está muy avanzado, entonces los tratamientos tienen que ser un tanto más agresivos y sí pueden dar algunas secuelas. No son unos daños permanentes, en algunos casos los daños solo son temporales, solo que sí puede producirle un poco más de molestias al paciente y más tiempo de recuperación. Pero la mayoría de pacientes que reciben tratamiento para cáncer de próstata lo toleran bastante bien y salen adelante con el cáncer curado. Muy bien, entonces ahí lo tienen también, ¿verdad? Va a depender de la extensión del cáncer como esté, por lo tanto el diagnóstico temprano siempre va a ser vital. Veamos el siguiente de nuestros mitos. Este me encanta, ahí Pablo nos va a decir nuevamente. Dice, el examen de sangre sustituye la necesidad de una biopsia. A ver, Pablo. Yo creo que esta pregunta ha sido bastante bien documentada. Es una serie de eventos los que tenemos que tomar en cuenta. El examen físico, la historia clínica, el tacto rectal, el PSA que se hace en sangre y por supuesto, doctora Yudice ya daba la entrada a esto, la biopsia es el único gold standard, es decir, la piedra angular que va a determinar cuál es la histología, la clasificación y la gravedad de la enfermedad. Por qué no decirlo, hoy día hay muchas dianas terapéuticas que lo que buscan es en el reporte de histopatología ciertas características que van a determinar cuál es el tratamiento adecuado y la estandarización para cada una de las neoplasias que pueden darse en este vital órgano. Así que no se salvan de la biopsia. Definitivamente, si el urólogo encuentra algo por lo cual ir a hacer una biopsia, debe hacerlo en todo momento, correcto. No se salvan de eso. Bueno, el siguiente es el mito, ¿verdad? El gold estándar de todos los mitos, realmente. El tacto rectal es molesto y además afecta la virilidad. A ver, Aida. No, sí es molesto, efectivamente puede ser incómodo. La posición, creo que más que todo el paciente se siente un poco vulnerado porque pues introducimos los dedos en una cavidad, pero es un examen corto que molesta poco
Y la virilidad no tiene por qué verse afectada, ¿verdad? Más que todo eso es cuestión de cada hombre, cómo se sienta afectado en ese momento, pues. Pero el tacto rectal en sí no afecta ninguna de esas cosas, ¿verdad? Muy bien, así que ahí lo tienen, no tiene por qué afectarles su virilidad. Ahora, el siguiente de nuestros mitos nos dice: después del tratamiento debo permanecer aislado por la radioactividad. Fidel. Bueno, ese es un mito que se repite bastante en todos los pacientes con cáncer y es importante para todos, no solamente en cáncer de próstata, que hay diferentes tipos de radiación y la radiación principal que se usa en tumores, en cáncer en general, es la que conocemos como radioterapia externa. La radioterapia externa son máquinas que las máquinas generan la radiación y la dirigen a través de haces, como si fueran la luz, hacia los sitios donde está el problema del paciente. Ese tipo de radiación no queda en el paciente, esa radiación desaparece y solo quedan los efectos benéficos que nosotros queremos. Y el paciente sale de su sala donde fue tratado sin ningún rastro de radiación. Hay otros tipos de radiación que existen, como por ejemplo la radiación con yodo y la radiación con tecnesio, que eso sí son especies de medicamentos, que eso sí quedan dentro del cuerpo del paciente y entonces por algún tiempo el paciente está aislado. Entonces en este país se usaba bastante esas terapias antiguamente y por eso es que quedó bastante este mito de que todo paciente con radiación tiene que aislarse, va a contaminar a los demás, los separan de niños, de embarazadas. Entonces generalmente no quedan con contaminación y los que pueden tener riesgo de contaminación, pues obviamente nosotros como médicos les decimos que tienen que quedarse aislados, por lo general incluso se quedan ingresados. Entonces siempre es importante que pregunte bien a su médico qué tipo de radiación se está usando y qué precauciones son las que se tienen que tener. Muy bien, excelente. Y ahora tenemos el último de nuestros mitos y creo que este para nada es un mito definitivamente, nos va a prevenir cualquier tipo de enfermedad, no dijéramos cáncer. Llevar una vida saludable puede prevenir el cáncer de próstata. Pablo. En efecto, llevar una vida saludable lo que incluye hacer ejercicio regularmente, comer sano, evitar grasas saturadas, nos va a prevenir no solo el cáncer de próstata, sino todo tipo de enfermedades, incluso enfermedades que hoy son conocidas como crónico-degenerativas, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Llevar una vida sana es el mejor consejo que creo que podemos dar a través de las cámaras de Salud TV. Ahora bien, antes de irme a una pausa, Aida, pero en el factor hereditario, aunque llevemos una vida saludable, ¿puede en todo caso afectar? ¿Puede prevenir? El factor hereditario no lo podemos quitar, ¿verdad? Pero sí podemos modificar las características ambientales que nos pueden desencadenar o que nos pueden iniciar el cáncer. Muy bien, por lo tanto, ahí lo tienen. Bueno, estos fueron los mitos en relación al cáncer de próstata. Ya volvemos a leer más de sus preguntas. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Cáncer de próstata es el tema del que estamos hablando este día y tenemos varias preguntas, así que las vamos a ir pasando para poder responder la mayoría. Tengo 66 años, el PSA es de 6.58. Examen reciente. ¿Hay algún riesgo? Nos escribe Mario. A ver, Aida. Sí, hay un riesgo. Vemos que el PSA está elevado, incluso para la edad. Entonces tiene que consultar a su urólogo para que él le diga qué es lo que debe de hacer. Repetirlo, hacer un tacto rectal, ir a su consulta y que lo evalúe a alguien que esté adecuadamente capacitado para darle un diagnóstico. Bueno, querido amigo, tiene que ir al urólogo a la brevedad posible. Definitivamente está muy alto incluso para su edad. Tiene que hacerse examinar. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice, ¿el exceso de masturbación podría causar problemas con la próstata? Atentamente, Anderson. Vamos a ver. Fidel, ¿será que puede el exceso de masturbación? Primero que a qué le llame exceso de masturbación, pero bueno. Eso estaba pensando porque no sé si existe una medida para eso, pero bueno. Lo que mencionaba la doctora anteriormente también es muy similar a esto. Hay muchas creencias de que el exceso de actividad sexual podría causar cáncer de próstata. Ya lo explicó bien la doctora, no es el exceso de las prácticas sexuales lo que podría causar,
sino contagios de enfermedades, inflamaciones o infecciones que podrían contraerse. Entonces, por eso es importante siempre cuidarse y hacer sus exámenes y estudios a tiempo. Bueno, muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Esta nos dice, buenas tardes, ¿cómo se realiza el examen genético? Atentamente, Paula. A ver, Pablo. Bueno, Paula, hay muchas formas de hacer el examen genético. Podemos hacerlo en una prueba de sangre, hacemos una colección de células y estas son enviadas para recobrar el ADN de nuestras células que están circulando, es decir, de células somáticas. Pero también se puede hacer en bloques celulares de biopsia y ese es un advenimiento de la tecnología. A un paciente o a una paciente, pues que no sea de próstata, sino de cualquier otro sitio, que se le haya hecho un estudio histológico, es decir, una biopsia, de ahí también podemos hacer para un mapeo genético o capturas de ADN. Hoy día tenemos PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para detección no solo de enfermedades virales, infecciosas, inflamatorias, pero también el cáncer. Y pues hablando en este día de cáncer de próstata, lo podemos hacer así, a través de un bloque que tiene material histopatológico. O sea, tenemos las dos formas, o lo hacemos en sangre, en captura de células, en biopsias. Muy bien, por lo tanto, si el paciente tiene muestra de sangre, no ha necesitado biopsia, se puede hacer ahí, y si ya necesitó biopsia, pues se aprovecha de, ¿verdad? Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, muy buenas tardes, mi nombre es Blanca, fíjese que mi papá tiene 84 años, él tiene una molestia, se ve que puja para orinar y no aguanta, tiene que ir rápido si no se orina. Muy bien, gracias, Blanca. Bueno, es una incontinencia de urgencia, ¿cierto? Al menos así serían las mujeres. A ver, Aida. No, en este caso lo más probable es que su papá tenga una próstata aumentada de tamaño que le esté obstruyendo la salida de la orina. Y estos son síntomas del vaciado urinario y pueden darle urgencia. O sea, él tiene que hacer fuerza para vaciar su vejiga porque hay un tapón, que en este caso es la próstata, que está dificultando que la vejiga se vacíe. Y por lo tanto, como no vacía bien, hace poquito y tiene que ir frecuentemente, la vejiga queda llena y entonces cuando ya no aguanta, pues ella solita se vacía y por eso hay una incontinencia por rebosamiento. Por rebosamiento, sí. O por rebalse, ¿verdad? Pero esos no son síntomas de cáncer, sino que son síntomas de crecimiento prostático obstructivo. Si hay o no cáncer, no lo podemos igualito, saber así, ¿verdad? Con una biopsia, un PSA, un tracto rectal, etcétera. Bueno, Blanqui, entonces es momento de llevar a papá a que lo evalúe el urólogo porque definitivamente tiene un problema. Tiene una hipertrofia prostática, lo más seguro, y para poder descartar todo lo demás ya escuchó cuál es el protocolo a seguir. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente nos dice, en el Seguro Social me controlan con PSA con resultados normales. En el 2017 me hicieron ultrasonografía de próstata con resultado normal, pero nunca me han referido a un urólogo. ¿Está bien este protocolo? Julio nos escribe, Julio Páez. A ver, Aida. Bueno, usualmente como son exámenes de tamizaje, o sea, de búsqueda, esa la puede hacer un médico general o un médico internista o una persona capacitada con los conocimientos básicos. Pero no es necesario que a usted lo vea inicialmente un urólogo. Ahora, si usted en algún momento presentara síntomas o aumento de PSA o su PSA variara, entonces sí debe de ser referido al urólogo para que lo vea. La ultrasonografía prostática en realidad no tiene un valor diagnóstico de un cáncer de próstata, porque hay características específicas y lo único que nosotros necesitamos es un PSA y un tacto rectal. Entonces tampoco es que hay que hacer una ultra cada año o cada 6 meses, eso no tiene absolutamente nada que ver, es un estudio molesto y es un estudio que a los urólogos, pues para el diagnóstico de cáncer de próstata no nos ayuda, y tampoco a los oncólogos, radioterapistas, ni al patólogo. Entonces, como lo está tratando su médico está bien, siempre y cuando usted no presente cambios en su tacto rectal, en su examen de sangre o en los síntomas prostáticos. Excelente. Bueno, vamos a hacer un alto a las preguntas porque quiero presentarles el primero de una serie de documentales que hablan de padres ejemplares. Padres ejemplares no dudo que hayan muchísimos, pero en esta ocasión vamos a hablar de la historia de David Ramírez,
quien es padre de Andrea, una niña de 10 años con síndrome de Down. Veamos lo que él nos cuenta de la historia de lo que es para él ser padre de Andrea y cómo lo maneja. Veamos. Mi nombre es David Ramírez, tengo 38 años de edad. Bueno, mi hija se llama Andrea Leticia Ramírez también. Ella tiene 10 años. Una de las noticias más hermosas que he recibido en mi vida fue la de ser papá, ¿verdad? Fue un agosto del 2008 en el que yo recibí la noticia de que iba a ser padre de parte de mi esposa. Bueno, a partir de eso, pues empezamos los preparativos para la llegada de nuestra bebecita. Recuerdo que fue en parte de las fiestas agostinas, estábamos en una gran fiesta. Cuando yo llegué, después de que mi esposa dio a luz, yo estaba visitándole, las horas de visita en el hospital eran al mediodía, yo llegué al mediodía. Y pues noté a mi esposa un tanto incómoda porque la bebé no la tenía con ella en sus brazos, ¿verdad? Estaba en el área de observación del hospital. En ese momento ella me dijo de que nuestra hija estaba en observación, que no se la habían llevado a que ella la estuviera cuidando o darle pecho. Bueno, en ese momento pues yo me acerqué a la sala de observación en el hospital. Cuando me llevaron a mi hija, pues yo noté rasgos distintos en ella, ¿verdad? En ese momento, lo cual me llenó de un poco de incertidumbre, de saber qué era lo que estaba sucediendo. En ese momento, pues obviamente todos en la familia no entendíamos el hecho de que un miembro de nuestra familia naciera con síndrome de Down. Al momento de que recibimos la noticia todos, ¿verdad? Pues fue un momento muy confuso para todos. Pues obviamente nadie dentro de nuestra familia había un precedente de un nacimiento de un bebé con síndrome de Down. La bola de lejos de estudiar la bola Nos educamos al respecto, ¿verdad? Al principio fue un momento muy lleno, muy emotivo, ¿verdad? Muy emotivo porque sí fueron sentimientos muy encontrados porque era celebrar el nacimiento de nuestro bebé, ¿verdad? Celebrar el nacimiento de nuestro bebé, pero también aceptar la condición con la que venía nuestro bebé. Bueno, una linda historia. Esta es la primera parte de la historia. El día de mañana les traeremos un poco más sobre la historia de David y Andrea. Y así vamos a estar teniendo diferentes documentales de padres ejemplares que hemos tenido la oportunidad de conocer. No dudo que hay muchísimos padres que luchan día a día con hijos con condiciones especiales y que han sabido salir adelante. Pues un abrazo para todos ellos y en homenaje a todos, pues lo que podemos ir conociendo, los vamos a ir teniendo día a día en diferentes documentales. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Aquí sí que nos va quedando poco tiempo. Necesito que nuestros doctores nos den las conclusiones y recomendaciones finales. Vamos a ver, Aida, por favor, comencemos contigo. Bueno, pues las recomendaciones, un chequeo anual a partir de los 40, como mencionaba el doctor, sobre todo si tenemos factores de riesgo conocidos, ¿verdad? Hay que consultar un urólogo, hay que perderle el miedo, o sea, no pasa nada, no es grave, no duele y es muy importante. Muy bien, Fidel. Quizás remarcar nuevamente acerca de los tratamientos. Hay casos en los que sí, pues vamos a tener que enfrentarnos contra un problema de cáncer de próstata, pero es diferente si lo encontramos temprano, se puede curar y los efectos de los tratamientos van a ser menos molestos para el paciente. Por eso es muy importante no dejar de lado esto,
consultar a su debido momento y hacer los chequeos pertinentes. Excelente. Pablo, vamos a ver. Bien, no perdamos la oportunidad de asistir a nuestro médico de cabecera. Él será el que nos dará los mejores consejos. Un tacto rectal a tiempo puede prevenirnos una muerte lenta y dolorosa. Así que asistamos sin miedo alguno. Después de los 40 años tenemos aquí al urólogo, pues, que nos va a atender de la mejor manera. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas. Les deseo una linda tarde de martes y mañana volvemos, si Dios quiere, con los riesgos del consumo excesivo de sal. Que Dios los bendiga. Dejamos algunos consejos que, según investigaciones, pueden ayudar a disminuir la probabilidad de padecer cáncer de próstata. Aumenta la cantidad de frutas y vegetales que comes por día. Estas contienen muchas vitaminas y nutrientes que se cree que reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Aunque las investigaciones no han comprobado que un nutriente en particular garantice la reducción del riesgo. Mantente físicamente activo. No es necesario hacer una rutina muy agotadora para activar el metabolismo corporal. Basta con caminar a buen ritmo o montar una bicicleta entre 2 y 3 veces a la semana, por media hora, para mantenerte activo. La actividad física siempre es positiva en la lucha contra el cáncer porque nos ayuda a eliminar las toxinas y sustancias nocivas que están en nuestro sistema. Mantén un peso saludable. La obesidad es uno de los factores de riesgos más importantes de este cáncer. Por eso te invitamos a llevar una dieta alimenticia saludable y una vida físicamente activa para que tu peso siempre se mantenga balanceado y no aumentes más las posibilidades de esta enfermedad.